Nos complace darle la bienvenida a José Tomás Contreras. Él es presidente de la Asociación Dominicana de Zona Franca, como que se había mantenido desde hace tiempo como calladita, en bajo perfil, quien está acompañado también de José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo y bueno, un experto en estos temas. Vamos a empezar por... Sobrevive en la zona franca. Sí, a ponernos al día sobre qué ha pasado, porque ustedes se han mantenido como en bajo perfil en los últimos tiempos. Parece que no hay muchos problemas en zona franca, porque cuando están de bajo perfil, así que no patalean en los periódicos, es que todo marcha muy bien. Cuando se produjeron los acuerdos de libre comercio en varias partes del mundo, incluyendo el nuestro con Estados Unidos, Centroamérica, se pronosticó la desaparición de la zona franca. Sin embargo, siguen. ¿Qué ha pasado en República Dominicana? ¿Cuál es el impacto que ha tenido 10 años después, por lo menos el último de los acuerdos nuestros? Pues bien, primero agradecerle por acogernos en su programa. La zona franca han tenido un desempeño ejemplar en los últimos años. Eso es gracias a la gran inversión extranjera que hemos logrado atraer desde distintas partes del mundo. Las zonas francas pasaron por una crisis que la conoce todo el mundo, por allá por los años 2008-2009, pero desde entonces han logrado, a través de una diversificación, una recuperación impresionante. Y todavía a la fecha seguimos exhibiendo números positivos cada año. El año pasado, el cierre del 2015, cuando el Consejo Nacional de Zona Franca, que es el órgano rector, publicó las estadísticas, pues exhibió de nuevo que habíamos en el 2015 excedido el 2014 en aproximadamente un 6% de crecimiento, prácticamente en todos los renglones que se mide: inversión extranjera, generación de divisas, generación de empleos, cantidad de empresas, cantidad de parques. De manera que este sector, que es muy dinámico, continúa su ritmo de crecimiento a pesar de las adversidades que pasamos en el pasado. Para tener como un panorama así general, estamos hablando de cuántas empresas de zona franca, cuántas tenemos, cuántas se incorporan año por año, digo, en términos generales, más o menos, y de cuántos empleos estamos generando, porque hubo un momento en la crisis que todos los días en los periódicos lo que se informaba eran los miles y miles de empleados de zona franca que iban para la calle. Sí, eso es correcto. Como decía el Consejo Nacional de Zona Franca, que publica los datos oficiales, cerró el año 2015 ya con más de 600 empresas instaladas en la República Dominicana. 630, 631, algo por ahí. Sobrepasamos los 160,000 empleos. Hay que recordar que Zona Franca llegó casi a un tope de 200,000 empleos por allá, por el principio de los años 2000, y que cuando pasamos por la crisis llegamos a estar por debajo de 120,000 empleos. De manera que la recuperación ha sido vertiginosa. ¿Y a qué ustedes atribuyen ese repunte a la zona franca? Bueno, varios factores, pero yo creo que quizá uno de los principales es el hecho de que las zonas francas se diversificaron. En aquel momento que nos dio la crisis, dependíamos mucho de un sector que era el textil y confecciones, que sufrió por el tema de la entrada de China al mercado mundial y demás. Pero después de eso, la zona franca incorporaron otros sectores que no existían en su portafolio, como es componentes médicos, componentes electrónicos, automotriz, joyería. El calzado ha tenido un crecimiento enorme, igual que el tabaco. Pocas personas quizás saben que nosotros somos el líder mundial en exportación de cigarros. ¿De cigarros? Es correcto. De Villa Vázquez, Villa González. ¿Y cómo se ha logrado eso, lo de ser líder en tabaco, por ejemplo, teniendo a Cuba al lado? Bueno, sí. Cuba no puede exportar. Cuba no puede exportar a Estados Unidos. Bueno. De nuevo, también hay una sumatoria de factores, pero quizás debemos de comenzar señalando que la mano de obra y la calidad del cigarro dominicano ha sido reconocida mundialmente. El hecho de que nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea también nos garantiza el acceso al mercado, porque sin acceso al mercado pues estaríamos cojos. ¿Y por qué hablamos de zona franca, por ejemplo, del cigarro?
¿Perdón? ¿Por qué zona franca del cigarro? Bueno, Cuya materia prima es dominicana, mano de obra dominicana, tierra dominicana, todo dominicano. lo menciono como uno de los subsectores dentro de Zona Franca que ha registrado el mayor crecimiento en los últimos años. Además, es un subsector netamente dominicano, como usted mismo menciona, no solamente la mano de obra, sino también gran parte de la materia prima es origen dominicano, o sea que aparte de eso es un orgullo dominicano. Claro. Cada vez que uno viaja a diferentes destinos del mundo y nos encontramos con la exhibición de cigarros, pues vemos que el cigarro dominicano está entre los primeros del mundo. Y los textiles, por ejemplo, que se habla mucho de que República Dominicana no puede competir en textiles. ¿Cuál es la situación de ese subsector de Zona Franca? Bueno, textiles fue el sector que más Sufrió. fue afectado con la culminación del acuerdo multifibras. Y cuando vemos las estadísticas, por ahí una serie de estadísticas, vemos cómo cayó el sector textil, específicamente a partir del año 2006. El acuerdo multifibras concluyó en el 2005 y a partir de 2006 empezaron a caer las exportaciones. Y de valores de 2.000 millones de dólares llegó a bajar a su punto más bajo en el 2009 de 933. Sin embargo, el propio sector había una recomposición productiva del sector textil. Tenemos que recordar que al inicio el sector textil se fundamentaba mucho en el puro ensamblaje. Claro. Tenían inclusive las piezas cortadas, los botones por un lado Y la aquí se maquinaria ensambla. trae. No, ya aquí ahora el sector textil está totalmente integrado verticalmente. Aquí se trae la hilaza norteamericana, se produce la tela, se corta, se cose, se le dan procesos determinados, se empaca y finalmente se exporta. Y eso ha hecho que haya habido una recuperación importante del sector textil. Ya el año pasado se exportaron 1.300 millones de dólares de textiles y confecciones desde República Dominicana. Y de hecho, solamente a Haití se están exportando más de 400 millones de dólares de tela. ¿De aquí a Haití? De aquí a Haití. Es el principal producto de exportación de República Dominicana a Haití. Pero esa tela la hacemos aquí. Esas telas las hacemos aquí y se envían allá, partes de ellas, para hacer entonces hechas ropa, confeccionada allá, para luego exportarlo. Eso se hace en base a lo que le llama la coproducción, que está contenido en el DR-CAFTA y otros acuerdos de comercio, que nos permite a nosotros hacer parte de la producción aquí y luego terminarse en Haití, y así pueden acceder a ciertas preferencias que están en legislaciones como la de HOPE y HELP. Y eso ustedes también, ustedes no necesitan nada. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué están reclamando? ¿Por qué? La Zona Franca quiere que la dejen que trabajar. Que la no- dejen Que la trabajar. dejen trabajar. ¿Y no la están dejando trabajar? ¿Qué pasó? Bueno, nosotros tenemos una alianza público-privada con el gobierno que ha sido bastante efectiva. Sin embargo, todavía hay mucho más que hacer. Una de las cosas que vemos hoy en día es que la velocidad para poder servir a los mercados se hace cada vez más importante. El tema de la logística, o sea, poder entrar, maquilar y volver a salir del país, eso tiene que hacerse cada vez más rápido. Por eso nosotros estamos abogando en este nuevo gobierno que iniciará a partir del 16 de agosto, de tener unas aduanas más acorde con las necesidades de este sector de Zona Franca. Pero ¿qué ha pasado con aduanas? Porque antes no tenían ese problema, me da la impresión, o usted me ubica. No, siempre hemos tenido nuestros sub y baja con la aduana, vamos a Pero llamarle antes así. era más ágil. Se ha complicado en los últimos hemos venido progresando con la aduana, no podemos decir que no. Sin embargo, como mencioné, quien traza la pauta en Zona Franca no somos nosotros, es el mercado mundial. Entonces, lo que antes se hacía en 5 días, hoy necesitamos hacerlo en 3. Y eso es imposible lograrlo si nosotros no tenemos una aduana que entienda eso y que haga los ajustes necesarios. La aduana en Zona Franca es una aduana supervisora, no es una aduana recaudadora. Todo el mundo sabe que el sistema de Zona Franca se basa en entrar al país temporalmente una materia prima para maquinarla, producir X o Y bien y exportarlo. Entonces, si en ese entrar y salir la aduana no agiliza los procesos de supervisión que le corresponde, entonces se crean las dilaciones. Aduana no tiene, como sucede con otras empresas del país, que las aduanas están dentro de esas empresas. Por ejemplo, en fábricas productoras de ron, tienen la sí. presencia de aduanas
por el tema de impuestos, los tiene dentro de las mismas instalaciones. En el caso de la zona franca, ¿no hay un mecanismo similar? Existe, porque la ley 890 manda que en cada parque industrial de zona franca haya una dotación de aduana, y lo hay. Lo que pasa es que eso, a pesar de ser así, es tan efectivo como lo decida la Dirección General de Aduana, porque si cada inspección tiene que venir de la sede central, entonces no funciona. Los funcionarios tienen que ser delegados con un cierto nivel de autoridad dentro de la propia... Usted dice que hay mucho celo de aduana. Sí, digo, eso es la naturaleza de aduana, porque ellos son los guardianes de la frontera. Claro. Pero en el caso de zona franca, que no hay una intención de recaudación, porque ese no es la naturaleza de zona franca. Pero ¿y si le meten gato por liebre? Bueno, por eso yo hablo de una aduana supervisora. Ajá. Entonces, una aduana supervisora lo que debe de estar es precisamente ejerciendo su función de supervisor, pero en el ejercicio de su función de supervisor no puede desacelerar o entorpecer la agilidad del comercio. ¿Y lo está entorpeciendo? En muchos casos ocurre porque es que Zona Franca utiliza diferentes puertos. Existen más de 60 parques ubicados en 27 de las 32 provincias. Entonces, hay mucho personal de aduana que muchas veces no comparte el mismo criterio. Y a eso se le añade que muchas veces la Dirección General de Aduana pues se reserva el derecho de hacer inspecciones desde la sede central, lo que significa que se necesita tiempo para que un inspector salga de la sede central a desplazarse a una provincia o a un puerto determinado. Entonces todo eso se va sumando en tiempo. Y en zona franca hay que entender que cuando usted no sirve el mercado en el tiempo que el mercado se lo requiere, usted pierde a su cliente. Y eso no se recupera más. ¿Qué otro problema habría que enfrentar para desarrollar la zona franca? Mire, el gobierno del presidente Medina en el gobierno pasado dio mucho apoyo a este sector y nosotros estamos muy agradecidos de eso. Y él ha dado ya testimonio de que podemos seguir contando en sus próximos 4 años con su apoyo. O sea que nosotros estamos esperanzados que con ideas... ¿El apoyo incluyó préstamos? No, el rescate de los préstamos se dio en el gobierno del presidente Fernández. En el 2008, 2009, por ahí. Es correcto, a un grupo de empresas pertenecientes Santiago, a un sector que ya estaba perdiendo empleos vertiginosamente. Y como ocurrió en otros países del mundo cuando dio la crisis, incluyendo Estados Unidos, el gobierno fue en rescate de esas empresas, buscando frenar la pérdida de empleo. Y tuvo su efecto. De hecho, seguramente de no haber participado el gobierno en ese rescate, no sabemos a dónde hubiese llegado y quizás hubiese desaparecido ese sector totalmente. Ya fueron pagados porque se supone que no fue un regalo, ¿verdad? La inyección de capitales que hizo el gobierno en zona franca santiaguera principalmente. ¿Ya pagaron, devolvieron lo que le debían al Estado? Sí, nosotros tenemos una carta del Ministerio de Hacienda firmado por el ministro de Hacienda, el cual evidencia que ya el 60% de esa deuda ha sido saldada por las compañías que lo tomaron. Queda todavía un 40% que sigue en gestión de cobro, para lo cual nosotros hemos exhortado a nuestros miembros de que sigan honrando su compromiso. Pero como bien usted dijo, eso no fue un regalo, fue una ayuda, un rescate con un compromiso de ser repagado. Ya. Se está hablando en el país de la posibilidad de un pacto fiscal. Hay quienes creen que para el próximo presupuesto habrá algunos reajustes fiscales. ¿Ustedes temen que esos ajustes o los temas que está discutiendo a nivel fiscal les afecte? Porque la aduana es uno de los pocos sectores, la zona franca es uno de los pocos sectores de la economía que está liberado del pago de una serie de impuestos. Bueno, siempre que viene el tema de una reforma fiscal, un pacto fiscal, eso le llama la atención a todos los sectores de la economía, algunos se asustan, incluyendo la zona franca. Sin embargo, nosotros hemos recibido de nuevo, como parte del apoyo que el presidente le ha otorgado a este sector,
nos ha indicado de que este sector no va a formar parte de eso. Pero no porque él no quiera, simplemente porque Zona Franca, la esencia precisamente, se basa en esos incentivos. Y yo quiero decir aquí y recordarle a todos que Zona Franca no es un invento dominicano. Existen 135 países del mundo que tienen programas de Zona Franca basados en incentivos a las empresas. Porque esas empresas van por todo el mundo buscando dónde están los mejores incentivos y ahí es donde se ubican para maximizar el retorno de su inversión. Pero la crítica que se le ha hecho a la Zona Franca es que esos incentivos han ido en muchas ocasiones en detrimento de sectores económicos muy importantes en los países. Caso nuestro, la industria textil local que existía antes del auge de la Zona Franca, virtualmente desaparecieron. La agropecuaria no tiene los incentivos que merecía o que merece, y lo poco que tenía se lo quitaron. Ya no hay subsidio para el sector agropecuario, tan vital en cualquier sociedad. Pero yo creo que es importante señalar que las zonas francas son eminentemente exportadoras. No fueron creadas para el mercado local. Por lo tanto, atribuirle a una zona franca o a un sector de zona franca el descalabro de un sector local, eso no guarda... Pero a usted le permitió vender excedentes en el mercado local. No. Siempre bajo la ley 890 ha habido su restricción. Y hoy en día, si cualquier zona franca quiere acceder al mercado local, tiene que pagar unos tributos enormes que le hacen prácticamente imposible vender en el mercado local competitivamente. Y eso está bien, porque como dije ahorita, la naturaleza de nuestro sector es exportar al mundo. Ustedes exportan a Haití, dicen, volumen en textiles superior a los 400 millones de dólares. ¿Hay otros rubros o renglones que también exportan a Haití? No, Haití no. Básicamente textil. Y como le expliqué, eso se basa en el tema de la coproducción. Las principales inversiones recientes que se han dado en el sector de Zona Franca, específicamente en el sector textil, son empresas que fabrican tela. Y usted tiene inversión norteamericana en el caso de Hanesbrands, inversión canadiense en el caso de Gildan, inversión dominicana como es el caso de Grupo M, inversión coreana como es el caso de Wilbes. Todas esas empresas fabrican tela. Una parte se queda aquí manufacturándose en República Dominicana y otra parte se va a Haití. Y eso es un sistema de producción ganar-ganar, porque usted está creando empleo en República Dominicana y a la vez está creando empleo en Haití del otro lado de la frontera, lo cual también limita un poco las presiones migratorias. Y es uno de los grandes beneficios que ha tenido también el CAFTA para República Dominicana, el caso de la coproducción. Sí, hablaba de la diversificación, de cómo antes nos enfocábamos en la rama textil mayormente, pero ahora estamos incursionando en producir equipos médicos, en producir joyas. Bueno, vamos a identificar de dónde vienen esas inversiones, si son locales, si son o de qué países, por ejemplo en joya, equipos médicos. Otra modalidad son los call centers, ¿verdad? Y no sé, ignoro qué otra modalidad existe. Una de las principales características que ha tenido Zona Franca durante los últimos años es esa parte de la diversificación a que tú haces referencia. Y otra parte importante a resaltar es que el 75% de la inversión en Zona Franca es inversión extranjera. Anteriormente el sector textil más o menos ocupaba un 70% de las exportaciones totales de Zona Franca. Hoy en día el sector textil sigue siendo el principal empleador, las exportaciones alrededor de un 24%. La parte de los dispositivos médicos y farmacéuticos es un 25%. De hecho, ese renglón de exportación, dispositivos médicos y farmacéuticos, es el principal renglón de exportación de República Dominicana. Inclusive el año pasado se exportaron más de 1.300 millones de dólares de dispositivos médicos y farmacéuticos, lo que superó los 1.200 millones de dólares que se exportó de oro. O sea que es un renglón muy dinámico, muy importante, que no solamente está muy bien ubicado, sino que tiene grandes perspectivas de crecimiento. Y luego usted tiene el sector de los cigarros, que ya se mencionó, el sector de calzado, que ha crecido durante los últimos años un 83%, ha crecido de manera impresionante, gracias a las reglas de origen que le confirieron
en el DR CAFTA, y un sector también que está creciendo de manera importante. Usted tiene el sector de la joyería, el sector de los dispositivos electrónicos, y hay un gran sector que es el sector de los servicios, que no está contabilizado en los más de 5.500 millones de dólares que exportaron la zona franca el año pasado. Por primera vez, zona franca supera la barrera de los 5.500 millones de dólares. Pero ese sector de servicios en parte está compuesto, y tú mencionaste los call centers. Hay más de 30.000 personas trabajando en los call centers, alrededor de 120 empresas. Y es otro sector que estamos observando, que se observa con mucho interés porque tiene un gran potencial. El sector de los call centers puede crecer prácticamente hasta que donde nosotros querramos, siempre y cuando formemos el recurso humano necesario. Básicamente el bilingüismo. Nosotros debemos levantar una bandera de hacer la República Dominicana bilingüe, porque solamente a través del call center hay muchas oportunidades de empleo, sobre todo para un joven que simplemente por hablar inglés puede ingresar a un trabajo ganando unos niveles de salario muy importantes. Superior a lo promedio. Bueno, ¿y cuáles son las posibilidades las metas de expansión inmediata que tiene la Asociación de Zona Franca? Mire, el sector, como dije anteriormente, el sector es un sector dinámico. Nosotros seguimos promoviendo la República Dominicana en todas partes del mundo y continúa habiendo un interés de parte de las industrias extranjeras, porque la voz se riega. La República Dominicana ha exhibido una estabilidad política y económica en los últimos años impresionante, y eso es vital para la atracción de inversión extranjera. Entonces, en los próximos años nosotros vemos con mucho optimismo que este sector pueda duplicarse y que nosotros podamos volver a programas como este a seguir exhibiendo números impresionantes. Necesitamos 2 o 3 cositas, como dije anteriormente. Aduanas. Seguir trabajando con el gobierno en el tema de facilitación del comercio, que es lo que le corresponde a aduana, la capacitación del personal, porque cada vez las zonas francas son más, incorporan más tecnología. Entonces la mano de obra básica ya deja de ser el componente principal. Necesitamos más técnicos, necesitamos más ingenieros, necesitamos más gente hablando inglés, para que esas operaciones que van a seguir llegando sean de mucho más valor agregado. Y es atractivo, por ejemplo, porque el componente salarial también hace las cosas, define las cosas. La mayoría de los trabajadores de Zona Franca, esos 160.000 empleados, ¿cuál es el nivel salarial? El Consejo Nacional de Zona Franca publica el tema de los salarios y me parece, si mi memoria no me falla, que en el 2015 se habló de que los obreros tenían un salario promedio que rondaba los 11.500 pesos y los técnicos superaban los 20.000 pesos. Pero es bueno resaltar que el tema de la zona franca es un tema de competitividad. ¿Qué quiero decir con eso? Que el salario no lo dice todo. Todas las empresas, todos los sectores de zona franca tienen algún tipo de incentivo a la producción. Eso es lo único que garantiza la maximización del rendimiento. Eso significa que los empleados, aunque muchos de ellos ingresan al principio con salarios mínimos, rápidamente es un salario mínimo de ley que está por debajo del salario mínimo general. Bueno, en el país existen muchos salarios mínimos. Sí, 17 salarios mínimos. Y evidentemente nosotros somos uno de esos sectores. Sí. Pero lo que quiero resaltar es que el tema de los incentivos en zona franca es una realidad. El empleado que más rinde es el empleado que más gana. A eso quiero agregar que el sector de zona franca es muy sensible a la asistencia perfecta de los empleados. Por lo tanto, el tema de los transportes, del subsidio de transporte, así como el subsidio a la alimentación, son cosas que son típicas en zona franca. ¿Por qué? Porque una línea de producción no puede arrancar si no está 100% de los empleados. Pero subsidian la comida. Sí, señor. O sea, tienen comedores. Algunas. En los parques principales del país, los empleados tienen su alimentación resuelta. Porque es que de otra manera no se podría contener esa cantidad de personas. Llama la atención que pese a esa recuperación que ha tenido el sector de zona franca, inclusive despegue, todavía la deuda que tiene con el Estado de aquel salvataje, se podría llamar así,
es cuantiosa. Se habla de más de 10 millones de dólares y de 126 millones de pesos. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Porque eso es como que una manchita ahí, una espina. Bueno, como yo mencioné anteriormente, ya el 60% de ese 100% ha sido saldado, falta un 40%. El Ministerio de Hacienda está haciendo su labor de cobranza de esas empresas. Y es un tema de que obviamente hay empresas que se han recuperado más rápido que otras. Pero sin lugar a duda eso es una obligación que tiene que ser honrada. Sí, volviendo al tema otra vez de la mano de obra y estas zonas francas que son especializadas para producir equipos médicos, joyería, entonces esa mano de obra, ¿dónde la consiguen? De técnicos del Infotec, ¿cómo están haciendo ustedes para resolver ese tema? Tú sabes que si tú me preguntas qué necesita Zona Franca para seguir también, además de los puntos que mencionó José Tomás, que él mencionó el tema del capital humano, es esa parte de la capacitación. Si nosotros queremos seguir escalando mayor nivel de sofisticación y de valor agregado y producir un producto cada vez de mayor conocimiento en República Dominicana, la parte de la capacitación, tanto técnica a través de Infotep como a nivel de la educación superior a través de las universidades dominicanas y extranjeras, es fundamental. Nosotros en Adozona, por ejemplo, lo que hemos es creado un sistema de clusters en el cual se reúnen las empresas por sectores productivos. Por ejemplo, hay un clúster de dispositivos médicos, hay un clúster de electrónica, hay un clúster de joyería, hay un clúster de logística, en el cual se reúne para identificar las necesidades. Necesidades pueden ser de permisología, necesidades de encadenamiento productivo, pero también necesidades de capacitación. Nosotros en Zona Franca tenemos un acuerdo directo con el Infotep, en el cual nosotros podemos básicamente determinar las necesidades de formación de cada empresa para que a través de los fondos de Infotep, que pagan todas las empresas mensualmente, ya poder prácticamente, los gringos le llaman el tailor made, o sea, como un sastre, hacer prácticamente una oferta formativa que pueda responder efectivamente a la necesidad de cada empresa. De hecho, el año pasado hubieron 2.600 acciones formativas a través de acuerdos Infotep Zona Franca y hubieron 53.000 egresados. Ese tipo de cosas hay que seguirlo fortaleciendo. Nosotros recordamos que hace 20, 30 años los cursos que daban era de computadora o de inglés, o de cursos muy básicos, pero ahora los cursos que se dan son de Lean Manufacturing, de Six Sigma, o sea, cursos ya de tercera y cuarta generación. Y hay que seguir trabajando en eso. En la parte de educación superior estamos trabajando junto con la MESIT y universidades específicas para la revisión de los currículum, porque realmente a veces la empresa va más rápida que la propia universidad y ya, por ejemplo, el ingeniero industrial de ahora, bueno, se le requiere también que sepa algo de finanzas, que sepa inglés, que sepa de logística, que sepa de empaque, que sepa de esterilización. Entonces, ese tipo de exigencias realmente las universidades tienen que responder a eso. Y hasta ahora la experiencia ha sido positiva. Pero hay déficit de algún tipo de profesional o técnico. Bueno, es que, por ejemplo, dificulta conseguir un ingeniero industrial, o no sé. Yo diría que no. En principio no. Sin embargo, nosotros hemos hecho contacto con importantes empresas mundiales que han estado considerando venir a la República Dominicana y quizás el mayor desafío que nosotros tenemos es la cantidad. O sea, hay empresas que nos hemos entrevistado con ellos en el exterior. Nos dicen, mira, nosotros de considerar ir a tu país necesitaríamos de entrada 5.000 ingenieros. Entonces eso es un desafío bastante grande. Entonces es un tema de volumen, pero... Bueno, y a veces de calidad, porque habría que ver, podrían aparecer los 5.000 ingenieros, pero quizás no la calidad que se requiere. Para que hay muy buenas universidades que han puesto énfasis también en la formación. Sí, definitivamente que técnica. sí. Ya las universidades te forman ingenieros lo que tú lo quieras. El caso de la Pucamaima y INTEC son algunas de las universidades con las que Zona Franca mantiene una alianza corriendo, porque esas son dos de las casas universitarias que nos suplen la mayoría de los ingenieros que se necesitan en este sector. Pero hay mucho espacio todavía ahí para seguir trabajando. Yo creo que
la capacitación del dominicano es la que va a determinar hacia dónde nosotros queremos llegar a nivel de manufactura. ¿En qué tiempo podemos alcanzar la meta que teníamos antes de 200.000 empleos generados en zonas francas? ¿Es posible eso? Es un tiempo relativamente corto. Nosotros tenemos esa meta por delante. Mucha gente se inclina a dar una fecha. Sin embargo, yo creo que es más realista que nosotros continuemos trabajando de mano con el gobierno, que vayamos viendo los desafíos que tenemos, porque el crecimiento en zona franca no necesariamente es lineal, puede ser exponencial si nos ponemos de acuerdo en muchas de las cosas que se necesitan hacer. Bueno, pero vamos a terminar diciendo lo mismo. Viven la zona franca todavía, sobreviven la zona franca. Gracias, mil gracias a José Tomás Contreras, presidente de la Asociación Dominicana de Zona Franca, y José Manuel Torres, el vicepresidente ejecutivo, casi presidente ejecutivo. No, de Adozona. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.